Buenos días a todos y todas. Soy Nicolás Klingenberg, presidente de FGECA, y voy a hacer una muy breve introducción, porque realmente el que sabe de lo que vamos a hablar y técnicamente es Alberto, lo va a hacer mucho mejor que yo, pero yo quería aprovechar la ocasión pues, para hablar un poco del entorno donde nos estamos moviendo. La verdad es que traigo una presentación muy trabajada. Ayer estaba todavía hasta las 12 de la noche repitiendo mi discurso, etcétera, pero Joan me lo ha pisado entero. Y bueno, son estas cosas que tienen los congresos, no sabes de qué van a hablar el resto, pero yo creo que lo ha definido muy bien, lo ha hecho bueno, pues muchísimo mejor de lo que lo habría hecho yo. Estamos en un proceso de transición energética, todos estamos de acuerdo en que el objetivo de descarbonización y de hacerlo además con la máxima eficiencia es un objetivo común. Lo que hay que definir es cuál es el camino. Y ahí, efectivamente, yo diría que todavía estamos en un camino de incertidumbre. Se empieza a vislumbrar, es decir, si yo miro el PNIEC, por ejemplo, de hace 2 años, pues digamos, lo que preveía de capacidad de producción de biometano o de hidrógeno era muchísimo más pequeño que el que se ha puesto 2 años más tarde. En el caso del biometano se ha duplicado y en el caso del hidrógeno se ha triplicado los objetivos de producción. Y estamos muy lejos, porque de esos 163 teramegavatios o tera X de demanda que hablaba Joan, de que se podría cubrir toda la demanda doméstica con biometano, pues es algo que todavía estamos muy lejos en los planes de producción. Y yo estoy seguro que dentro de 2 años volveremos a tener un objetivo de duplicar. Otra cosa es bueno, las inversiones que hay que realizar y el cómo hacerlo para que realmente lleguemos a ese objetivo. Pero a nosotros, como FGECA, pues tenemos que decir que nos da muchísima satisfacción, porque hace muy poco solamente se hablaba de que el camino hacia la transición energética era electrificación exclusivamente. Y, bueno, yo creo que el sentido común va imperando. Y va imperando desde el punto de qué capacidad de producción tenemos en España, qué redes están montadas, cómo tiene que llegar esa energía a los hogares, y creo que en ese sentido la apuesta por los gases renovables es fundamental. Pero, además, es la utilización ya de esas redes existentes y ese equipamiento en los hogares que hace que la transición energética quizás no sea la óptima. Yo no voy a discutir en ningún momento que una caldera de calor no es más eficiente que una caldera, pero lo que pasa es que hay que ver si es posible o no. Y en ese sentido, ese 70% de hogares donde la posibilidad de instalar una bomba de calor 100%, un sistema 100% de bomba de calor, es prácticamente inviable, además del coste económico que supone, pues hace que efectivamente esa orientación hacia las calderas que funcionan con gases renovables a mí me parece la mejor opción para un país como España. Hay un concepto intermedio que se llama hibridación. Ese concepto de hibridación suple precisamente esa diferencia de eficiencia entre lo que es un sistema por bomba de calor y un sistema exclusivamente de combustión. Para eso os va a hablar Alberto. Como digo, tenía muchas más cosas que contaros, pero las ha contado fenomenalmente Joan. Yo solo hablaría, quizás en todo caso, desde el punto de vista de fabricante, todo ese entorno normativo cambiante, pues nos gustaría que se definiera mucho más rápido. Por ejemplo, pues ¿cómo se llama? Perdón. Sí, bueno, todo lo que es el ecodiseño, la normativa sobre ecodiseño, que se va retrasando, ahora se ha pospuesto para diciembre de 2024, vamos a ver si sale, pero eso define el tipo de aparato que los fabricantes tenemos que hacer. Y fijaros los vaivenes que nos ha ido dando, ¿no? Es decir, había un primer borrador hace poco donde la modulación mínima tenía que ser de 1,10, con lo cual tenías que revisar todo tu catálogo de producto para ver dentro de tus modelos cuáles podían cumplir, pero además de eso hablaban de que tenían que ser 100% transformables a hidrógeno. Y claro, eso también es un reto brutal para un fabricante, y empiezas a invertir dinero en desarrollar todo eso y en hacer prototipos para que luego, acto seguido, digan, bueno, no, vamos a echar para atrás, vamos hablando de unos 7 en modulación, y bueno, lo de hidrógeno lo vamos a dejar. Y entonces todas esas inversiones que has hecho. Y nosotros, lo he dicho siempre, nosotros los fabricantes de FGECA no le tenemos miedo a qué es el tipo de aparato que hay que hacer.
Somos capaces de adaptarnos rapidísimamente. Cualquiera de nosotros hoy tiene bombas de calor, tiene bombas de calor de geotermia, tiene calderas de condensación, tiene calderas que funcionan con biometano, tiene calderas ya preparadas para trabajar al 100% con hidrógeno, tiene calderas preparadas para el 20%. No nos asusta la tecnología. Lo que nos asusta es saber en qué plazo, cómo, cuándo hay que invertir, cuándo hay que tener la capacidad de producción. Y en ese sentido, pues todavía estamos en un entorno de muchísima incertidumbre. Bueno, yo no quiero ocupar el tiempo de Alberto, que va a ser mucho más interesante de lo que os estoy contando. Simplemente agradecer a CONAIF la posibilidad de dar esta charla y, bueno, pues que disfrutemos todos del Congreso, que seguro que va a ser muy interesante, y agradeceros a todos la atención prestada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, tendré que pasar toda la parte de la ponencia de Nicolás. ¿Funciona? ¿No funciona? No funcionan las transparencias. Ah, ya sí que funciona. No, pero no pasan. ¿Está pasando? Ah, espera. Ahora, dale a prueba ahora. Ahora ya sí, vale. Lo dicho, voy a pasar todas las de Nicolás y voy directamente a mi parte. Bueno, yo básicamente tampoco quería aburrirles mucho con cuestiones demasiado técnicas, que sé que este tipo de congresos, este tipo de eventos no es el momento más adecuado para aburrir a nadie, pero sí que quería lanzar 3 o 4 ideas que tienen que ver con la hibridación de sistemas y que tienen que ver precisamente con todo lo que se ha hablado a lo largo de lo que llevamos de congreso, a lo largo de esta mañana. Que estamos en una situación de crisis climática es algo que todos sabemos. Esto nos está abocando a una descarbonización total de la economía y, bueno, pues hay que ponerlo todo en valor y hay que saber exactamente de lo que estamos hablando. Y todo lo que afecta a nuestro sector, que tiene que ver con el consumo energético dentro de los edificios, y más en concreto, en este caso, lo hemos centrado en el consumo energético de las viviendas, pues claro, supone el 27% de toda la energía final que se consume en Europa, es decir, un 27% se consume en los edificios. Y dentro del consumo energético, los diferentes consumos energéticos que hay dentro de las viviendas, si lo suman, básicamente casi el 80% de toda la energía que se consume en una vivienda es para los servicios de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Esta es la razón por la que tiene todo el sentido del mundo descarbonizar toda la economía en general, pero más en concreto los sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria de las viviendas. ¿Qué es lo que estábamos haciendo hasta ahora? Lo que hacíamos hasta ahora, básicamente, para producir esta calefacción y este agua caliente sanitaria era mayoritariamente utilizar combustibles fósiles, gas natural, gasóleo, propano, butano, para producir esa calefacción y agua caliente sanitaria, obviamente con emisiones de CO2 dentro del propio edificio. Dentro del edificio, dentro de la vivienda, hay otros consumos, los de iluminación, ventilación, refrigeración, que estos obviamente utilizan como fuente de energía la electricidad, pero claro, la electricidad todavía a fecha de hoy, como ya se ha mencionado, una gran parte, si no toda, pero una gran parte, todavía se produce con sistemas de producción eléctrica que también emiten emisiones de CO2. ¿Qué es lo que nos propone la Unión Europea? ¿Cuál es el plan energético general que nos hemos propuesto los europeos? Pues básicamente es que el 100% de la producción eléctrica en algún momento sea completamente renovable, de manera que si conseguimos que todos los consumos energéticos dentro de los edificios, en este caso dentro de las viviendas, sean completamente eléctricos, pues habremos descarbonizado completamente el sector. ¿Cuál es el problema? Bueno, en vivienda nueva, en nueva construcción, esto es algo que yo creo que de hecho ya se está realizando. Es decir, todas las nuevas viviendas que se están entregando en los últimos años, básicamente lo único que consumen es electricidad. Pero la parte más importante, y creo que también lo han comentado, la parte más importante es los edificios ya existentes, es decir, el parque de viviendas que ya tenemos desde hace muchos años, que hay que
sustituir estos equipos que he comentado antes, que quemaban gas o gasóleo, y básicamente lo tenemos que hacer con bombas de calor, porque si hablamos de producir calefacción y agua caliente sanitaria con electricidad de manera eficiente, hay que tener claro que esto no significa utilizar radiadores eléctricos y termos eléctricos. Esto significa utilizar bombas de calor, es decir, máquinas de aerotermia que de manera eficiente van a producir este calor. ¿Cuál es el problema? Pues que no en todos los sitios se van a poder poner en edificios existentes bombas de calor, al menos que cubran toda la potencia necesaria para la calefacción y la producción de agua caliente y sanitaria. Y es aquí donde nosotros, como asociación de fabricantes de todo tipo de generadores de calor, pensamos que los sistemas híbridos pueden tener un papel o pueden correr un papel muy importante. Luego explicaré, aunque yo creo que todo el mundo más o menos lo entiende, que si se instala una bomba de calor hibridándola con una caldera ya existente o con una nueva caldera de más eficiencia, la ventaja que vamos a obtener principalmente es que la bomba de calor que vamos a instalar puede ser más pequeña. Y si es más pequeña, pues estos problemas de espacio y de ubicación que todos tenemos en la cabeza, pues se van a reducir. No quiero decir con esto tampoco, porque yo no creo en panaceas, que la hibridación va a servir en todos los sitios, tampoco. Es decir, habrá edificios donde se podrá sustituir las calderas de gas por bombas de calor, habrá otros edificios donde habrá que hacer hibridaciones y habrá otros sitios donde tendremos que pensar qué es lo que vamos a hacer, porque seguramente no se puede hacer ni una cosa ni la otra. Y además, y esto también se ha comentado al principio de la jornada, si mantenemos las calderas de gas, si en ese futuro llegamos a tener un suministro de gas natural que se transforma en un suministro de biogases a nuestras viviendas, a nuestras casas, pues automáticamente, el día que esto suceda, toda esa hibridación automáticamente será un uso de energía absolutamente descarbonizado, es decir, sin hacer nada. Porque al fin y al cabo, no sé si alguien lo ha comentado, una caldera de gas natural y una caldera de biogás son exactamente lo mismo. La caldera lo único que quema es metano, le da lo mismo que el metano tenga un origen fósil o que ese metano tenga un origen orgánico, es decir, que sea un biogás. Por lo tanto, si se sustituye el gas natural de las tuberías, de las redes de gas natural por biogás, automáticamente todo el sistema de producción de calefacción y agua caliente sanitaria de las viviendas con calderas automáticamente se descarbonizará. ¿Por qué decimos que las bombas de calor, que las máquinas de aerotermia no se van a poder instalar en todos los sitios? Bueno, pues porque en edificación existente muchas veces va a haber falta de espacio en las fachadas o en las cubiertas. No hay que olvidar que las máquinas de aerotermia se llaman así porque les roban el calor a la calle. Por lo tanto, sí o sí tiene que haber una máquina en la calle, tiene que haber una máquina que esté en contacto con el aire exterior. Y eso normalmente supone pues, un espacio necesario en fachadas o en cubiertas. A veces hay normas municipales directamente que prohíben la instalación de este tipo de equipos en fachadas, por cuestiones estéticas, por cuestiones ornamentales, por muchas razones. Pero el caso es que hay zonas donde directamente no se pueden ni siquiera instalar equipos de aire acondicionado. Además, las bombas de calor, seguramente ustedes ya lo saben, pero para el que todo no lo tengan demasiado claro, las bombas de calor para producir agua caliente sanitaria sí o sí necesitan un depósito acumulador. No valen como las calderas de agua caliente instantánea, que la misma caldera con el mismo espacio es capaz de producir calefacción y agua caliente sanitaria instantáneamente. Eso las bombas de calor no lo pueden hacer. Por lo tanto, la parte que va dentro de la vivienda de una bomba de calor para agua caliente sanitaria, pues es un depósito de agua que lo normal es que esté entre 100 y 150 litros, es decir, que ocupe un volumen bastante importante. Y hay cocinas, hay viviendas pequeñas en donde esto no se va a poder poner dentro de casa. Y luego hay otro problema, y es que, claro, la unidad exterior que tiene que estar en la calle tiene que estar comunicada con el interior de la vivienda. A veces las distancias o la trayectoria por la que tienen que ir las tuberías de agua o de gas refrigerante, bueno, pues son demasiado complicadas y eso hace imposible la instalación de bombas de calor. Por lo tanto, repito, creemos que los sistemas híbridos pueden ser una posibilidad, por lo que decimos que al montar una caldera con una bomba de calor se puede montar una bomba de calor más pequeña y, por lo tanto, facilitar todos estos problemas que acabo de enumerar. En este momento lo mejor sería definir exactamente qué es un sistema híbrido, ¿no? Para el que no lo tenga claro. Básicamente,
Un sistema híbrido es un sistema, en este caso, de producción de calefacción y agua caliente sanitaria que utilice dos fuentes de energía. Y algo muy importante, que tenga un único control, es decir, un único sistema de regulación que vaya determinando pues, qué energía hay que utilizar en cada momento. En este caso de lo que estamos hablando es de bombas de calor híbridas. O sea, fíjense que no estamos hablando de no montar bombas de calor, sino de lo que estamos hablando es de montar bombas de calor que estén complementadas o que estén hibridadas con una caldera de gas. Una bomba de calor híbrida es básicamente eso, una bomba de calor, una caldera de gas con un mismo sistema de regulación. Además, esta hibridación se va a poder hacer de diferentes maneras. No hay que olvidar que estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de instalaciones en las que ya existe un equipo, es decir, normalmente ya existirá una caldera de gas. Habrá veces que la sustitución se haga de una sola tacada, es decir, directamente se cambie la caldera de gas y se ponga al mismo tiempo una caldera de gas y una nueva caldera de gas de más eficiencia y una bomba de calor que bueno, ya esté preparada desde fábrica para funcionar directamente como sistema híbrido. A veces bueno, el fabricante de una máquina y de otra será diferente y lo que habrá que hacer, o lo que tenemos que hacer los fabricantes, será hacer que nuestros equipos sean compatibles los unos con los otros para que se puedan hibridar de manera sencilla. Pero puede que la hibridación no se haga instantáneamente a la vez, es decir, no se sustituya la caldera de gas. Podemos poner en una primera etapa una bomba de calor y con el tiempo sustituir la caldera de gas. Quiero decir que la hibridación además nos da cierta flexibilidad de cómo hacer y por lo tanto cómo distribuir la inversión que tiene que hacer a lo largo de los años el usuario para tener definitivamente la mejor solución para su vivienda y que sea lo más descarbonizada posible. Fíjense que en el borrador de la norma de ecodiseño que está actualmente encima de la mesa ya se define un sistema híbrido precisamente con esta definición que yo les estoy explicando. Es decir, ya la próxima norma de ecodiseño ya habla de estos equipos híbridos y básicamente dice que un equipo híbrido es un sistema compuesto de una bomba de calor, una caldera de gas y, eso sí, un mismo sistema de regulación que controle todo el sistema. Es algo tan sencillo como eso que ven en la pantalla. Obviamente va a haber muchas opciones, muchos esquemas diferentes que se pueden implementar, pero es tan sencillo como mantener nuestra antigua caldera de gas, que puede ser perfectamente una nueva caldera de gas de condensación de alta eficiencia. La caldera se encargará de la producción de agua caliente instantánea, de manera que no necesitaremos ese depósito acumulador de gran volumen dentro de la vivienda, y tendremos una bomba de calor que básicamente apoyará a la instalación, en este caso en el retorno de la instalación, pero podría ser perfectamente en paralelo con la bomba de calor, dependiendo del esquema hidráulico que se elija, pero básicamente lo que hará la bomba de calor será aportar en calefacción todo lo que pueda y cuando ella no pueda llegar a las temperaturas o a las potencias que se demanden en ese momento en la instalación, pues será en ese momento cuando la caldera de gas entre a funcionar. De esta manera podemos, obviamente, siempre priorizar el funcionamiento de la bomba de calor y de esta manera hacer que la caldera de gas funcione el menor número de horas posibles a lo largo del año. Para entender cómo van a funcionar estos dos sistemas, las bombas de calor hibridadas con las calderas de gas, hay que tener también en cuenta cómo funcionan ambos sistemas. Las calderas de gas dan siempre lo mismo, es decir, a la caldera de gas le da exactamente lo mismo la temperatura que hay en la calle o incluso la temperatura que tengamos en la instalación. Pero las bombas de calor no son así. Todos los que ya han trabajado con máquinas de aerotermia ya saben que las bombas de calor funcionan justamente al contrario de lo que lo hace la demanda de la vivienda. Quiero decir, cuando baja la temperatura exterior, en una casa cada vez hace falta más potencia para cubrir la demanda de calefacción, ¿no? Que es la gráfica de color negro, la línea de color negro que ven en la pantalla. La bomba de calor justamente da al contrario, es la línea azul, es decir, cuanto más frío hace en la calle, la bomba de calor da menos. Lo que proponemos básicamente es que la aerotermia cubra la mayor parte de la demanda de calefacción y solamente una pequeña parte, unas pequeñas horas a lo largo del año, estén cubiertas por la caldera de gas. Si esto lo transmitimos en horas, obviamente este estudio habría que hacerlo para cada instalación, para cada vivienda, para cada ubicación y, por supuesto, para cada potencia instalada, pero básicamente podemos comprobar que en la mayor parte de los casos, incluso con bombas de calor muy pequeñas, se va a poder cubrir
entre el 60 y el 90% de toda la demanda de calefacción. Es decir, vamos a reducir el uso del gas y, por lo tanto, de las emisiones de CO2 en calefacción entre un 60 y un 90%, es decir, mucho. Les voy a mostrar un informe de un ensayo, de un estudio que se hizo en Europa, en los Países Bajos, donde en 200 viviendas se instalaron precisamente estos sistemas híbridos. Eran viviendas con calderas de gas a las cuales se les añadió una bomba de calor. Y muy importante, no se intervino en la envolvente de la vivienda, ¿de acuerdo? Porque ya lo saben ustedes que si se mejora la envolvente de la vivienda, obviamente eso va a reducir la demanda y va a favorecer el funcionamiento de la bomba de calor. Pero en este caso se quiso hacer en viviendas en las que no se estaba interviniendo en la fachada, en la envolvente de la vivienda. ¿Qué es lo que se ha comprobado en estas instalaciones? Bueno, pues ya ha habido resultados en junio de este año, ha habido resultados, han hecho un informe sobre los resultados de unas 120 de estas 200 viviendas, de 120 de ellas, y lo que han comprobado que aproximadamente en casi todas ellas el promedio de ahorro de gasto de gas ha sido del 75%. Es decir, se ha reducido el consumo de gas un 75% de promedio en todas ellas. Por supuesto, hay diferencias entre viviendas que son aisladas, las que son pareadas o las que son adosadas, porque su demanda térmica es diferente. Pero bueno, para mí lo interesante de este estudio es que incluso en cualquier situación y con cualquier potencia de bomba de calor podemos obtener coberturas de la bomba de calor muy importantes. Por supuesto, el otro 25% está cubierto por la caldera de gas que ya había en estas instalaciones. Y ya por último, y para terminar, algo que también se ha comentado, si electrificamos totalmente toda la economía, la red eléctrica de suministro de electricidad va a tener que potenciarse muchísimo. Hace unas semanas, la Agencia Internacional de la Energía nos avisaba y nos decía que como no hiciésemos inversiones rápidamente en nuestra red eléctrica, este plan de la electrificación total de la economía era inviable, porque las redes eléctricas no están preparadas para ello. Y aquí creemos que también los sistemas híbridos pueden jugar un papel importante, porque obviamente si no electrificamos completamente este gran consumo de calefacción y agua caliente sanitaria de las viviendas en la Unión Europea, esto restará estrés, tensión a la red eléctrica de la Unión Europea. Este es otro estudio que hizo la EHI, la Asociación de Fabricantes a nivel europeo, donde se planteaban dos escenarios. La línea superior es el escenario en el que se electrificaba completamente la economía y más en concreto el sector de la edificación, de la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria. Y obviamente a lo largo de los años, según se iba electrificando el sector, la necesidad, la potencia máxima, la potencia pico que se iba a necesitar en la red eléctrica cada vez era mayor. Propusieron un segundo escenario en el que no se electrificaba completamente los sistemas de calefacción y de producción de agua caliente sanitaria, sino que en este segundo escenario, que es la línea de abajo, se hibridaban los sistemas, es decir, se mantenían las calderas de gas existentes y se hibridaban con bombas de calor. Esto obviamente también incrementa la potencia necesaria de suministro en la red, pero como pueden ver, sustancialmente mucho menos, casi la mitad, que el incremento que supondría el electrificar completamente la economía. Es decir, también los sistemas híbridos nos pueden ayudar a hacer esta descarbonización y esta electrificación progresiva de la economía de una manera más factible y mucho más realista. Y yo con esto ya he terminado. Darle muchísimas gracias y espero no haberles aburrido demasiado.